Bendiciones con todos. Tema 149 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en el libro de Génesis. Hemos estado siguiendo la historia de José, un hombre obediente, consagrado a Dios, fiel en todo, y Dios le está ayudando. Ahora es gobernador de Egipto. Ya han venido los 7 años de abundancia y ha almacenado cantidad de alimentos sin contar, dice el texto bíblico, porque ya están llegando los años de hambre. Y ahí esas bodegas tienen que abrirse para saciar el hambre. Pero hay un asunto, que el hambre no solo se ha quedado en la nación de Egipto. El hambre ha llegado a otras naciones. El hambre ha llegado donde vive Jacob y los hermanos de José. Por eso hoy día le hemos llamado a este tema: los hermanos de José vienen por alimento a Egipto. Y vamos a leer, para entender esta historia, Génesis capítulo 42, versículo del 1 al 38. Pongamos atención y veamos qué gran enseñanza tiene Dios para nuestras vidas en este tema. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, le llegó la noticia, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Mire, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Se cumplió el sueño, que sus hermanos se inclinarían a él. Era una verdad que venía de Dios. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Aquí hay que darle una lección. Se han portado mal. Al que se ha portado mal, hay que darle una lección. Y les habló ásperamente. Y les dijo: ¿dónde habéis venido? ¿De dónde? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Habían pasado como 20 años. Entonces se acordó José del sueño que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, sigue probándolos, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Lo está probando, a ver. Le está dando una lección. Se portaron muy mal con él. Y ellos le respondieron: tus siervos, miren lo que dicen, tus siervos, somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro no parece. ¿Dónde estará? Le dijeron a su padre que había muerto, que una fiera lo había matado. José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que soy espía. Están asustados, los tiene asustados. ¿Sí? A lo mejor tienen pensamientos de muerte ya, como quisieron hacer con José también, con él. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. A ver si es cierto que usted está diciendo la verdad. José quería ver a su hermano. José quería saber de su padre. Acuérdense que Benjamín es hermano de José, de padre y madre. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel 3 días. 3 días presos. Vamos a ver
¿Qué pensamientos habrán tenido en esos 3 días allí presos, en una nación extranjera? Aquí nos fregamos, aquí nos van a matar, aquí vamos a pagar todo lo que le hicimos a José. Ni se imaginan que es José. Al 3er día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Miren lo que les dice. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vosotros, vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y seréis verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Les dio un chance, ¿no? Mire cómo los prueba. Y decían el uno al otro, mire, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, entra el cargo de conciencia. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José. José estaba escuchando todo lo que decían, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos, sus hermanos, y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Pues mandó José que llenaran sus sacos de trigo y volviesen el dinero a cada uno de ellos, poniéndolos en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Quedó uno preso, porque tienen que regresar con Benjamín. Pero abriendo uno ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca del costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, he aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón. Siguen siendo probados. Y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y vinieron a Jacob su padre en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceréis que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traed a vuestro hermano menor para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. ¿Qué les parece? Y aconteció que vaciando ellos su saco, he aquí que en el saco de cada uno estaba atado su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descansará mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si lo aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. ¿Qué les parece? José los está probando, pero al mismo tiempo quiere saber de su hermano, quiere saber de su padre. Tal como Dios lo reveló a Faraón a través de sus sueños, después de 7 años de abundancia vino la escasez. Pero gracias a la buena administración de José,
Egipto estaba preparado para enfrentar estos 7 años de hambre. Nótese que José no regaló comida al pueblo. Dice claramente que la vendió. Luego de trabajar duro por 7 años, recolectando de la abundancia de la tierra, José se dedicó a vender lo acumulado. No era un negocio personal de José, sino del rey de Egipto, el faraón. Más adelante veremos que el rey se va a quedar como el dueño de casi todo Egipto, ya que el hambre se va a extender por 7 largos años. Ahora, no solo en Egipto hubo hambre, sino en la tierra, en toda la región, incluyendo Canaán, donde está la familia de José. Gente de todos los lados llegaron a Egipto en busca de alimento, entre ellos la familia de Jacob. Jacob era un hombre próspero, pero el hambre y las sequías afectan a todos por igual. La familia de Jacob tenía mucho ganado, pero no tenía cómo alimentarlo. Contaban con riqueza y posesiones, pero no tenían a quién comprarle alimento para su familia. Por eso Jacob decidió mandar a sus hijos a Egipto para comprar grano. Los hijos de Jacob fueron a Egipto con la misión de comprar grano, pero no sospechaban que en ese viaje se cruzarían con su hermano José. Ni se imaginaban, ni tenían la idea que su hermano era el poderoso de Egipto. Sin embargo, no lo reconocieron, pues él ya no era el joven que fue vendido como esclavo, sino que era todo un hombre que se había convertido en el gobernador de Egipto. En ese instante se cumplió el sueño de que Dios le había dado a José cuando era joven. Sus hermanos se inclinarían ante él, así sucedió. Y era un momento histórico e importante para José, pero también emocional. Seguramente en ese momento surgieron sentimientos cruzados, alegría por ver a su hermano, pero dolor por la traición. Fue un momento de prueba en el que José tuvo que decidir entre la venganza y el perdón. A primera vista, podría parecer que quería vengarse. Tengo el poder para vengarme, para desquitarme. Vengarse de sus hermanos. Pero más tarde se hace evidente que sus actos no estaban motivados por la venganza, sino por los sueños que Dios le había dado. Siempre seguía el plan de Dios. Si el plan de José hubiera sido vengarse de sus hermanos, lo hubiera podido hacer con facilidad, con el poder que tenía, imagínense. Pero es evidente que sus intenciones eran otras y sus acciones eran parte de una estrategia. José no reveló de inmediato su identidad como hermano, pues él tenía un plan. El comentarista Ray Bean explica que el plan de José era averiguar qué sobre su hermano Benjamín. ¿Qué pasaba? ¿Quién era el otro hijo de Raquel? Quería averiguar si ellos se habían arrepentido de lo que le hicieron a él y cómo se habían comportado con su hermano menor, quien seguramente había ocupado su lugar como preferido de su padre. Ante la acusación de ser espías, los hermanos respondieron lo siguiente: que no eran espías. José los está probando. José volvió a insistir acusándolos de ser espías, pero ellos sugirieron definitivamente que no eran espías. Al aprisionarlos, José obtuvo la información que quería. Su hermano y su padre vivían todavía. Naturalmente, él no iba a creer solamente su palabra, sino que quería verlo con sus propios ojos. Por eso tramó que se quedara uno y lo soltaba si regresaban con el otro, con Benjamín. Tal vez en el fondo José tuvo la tentación de vengarse de sus hermanos, a lo mejor, pero no creo. Pero se tomó 3 días para procesarlo, para orar seguramente, pedirle dirección a Dios. Luego de ese tiempo cambió las condiciones. En lugar de que todos menos uno se quedaran, él dijo que solo uno tendría que quedarse como garantía para traer al hermano menor. Con esta prueba, lo que estaba en el corazón de los hermanos salió a luz.
les entró un sentimiento de culpabilidad. Evidentemente ellos tenían su conciencia manchada, ya que pensaron que todo eso les acontecería por lo que le habían hecho a José. José se conmovió al oír la confesión de sus hermanos, porque él estaba escuchando. No sabía que José les entendía. José no se vengó, ni siquiera les cobró el grano que había comprado. Les devolvió el dinero. Él les estaba dando la oportunidad de probar que habían cambiado y al mismo tiempo que él amaba a su familia, que él amaba a sus hermanos. Llegaron de regreso a casa y le cuentan todo lo sucedido a Jacob, a su papá. Cuando regresaron a Canaán, les contaron a su padre todo lo que había sucedido. También le contaron que debían regresar con Benjamín para liberar a Simeón y para poder comprar más alimento. Pero Jacob no reaccionó bien con esa noticia. En ese momento vemos a Rubén tratando de tomar un lugar protagónico como primogénito de Jacob. Probablemente Rubén está tratando de congraciarse con Jacob, ya que luego de haber pecado contra su padre, cayó en desgracia. Pero Jacob ya no lo tomó en cuenta como primogénito. Jacob siguió mostrando su preferencia por los hijos de Raquel. Él prefirió correr el riesgo de perder a Simeón que a Benjamín. No quiso dejarlo ir por el momento. Pero qué cosa, ¿no? Cuánta historia maravillosa estamos aprendiendo. El cristiano no se venga. El cristiano perdona, como veremos más adelante, pero el carnal tiene miedo, está horrorizado. Tiene la conciencia que le está retorciendo allí. Y José está arriba, con poder, con gran autoridad. Pero veremos que ese amor de José es tan grande por sus hermanos que Él los va a perdonar. Que Él les va a atribuir todo lo que sucedió a Dios. Que en los planes de Dios les va a hacer notar que los planes de Dios son maravillosos. Son maravillosos. Entonces, es increíble cómo se puede, cuando hay una buena administración, hay para suplir los tiempos de hambre, los tiempos de escasez. ¿Qué les parece? Los tiempos de la vaca floca. Ahora, usted dice, wow, qué tremenda historia, ¿no es cierto? Usted dice, yo también quiero que sucedan cosas así en mi vida. Yo quiero ser como José. Yo quiero ser un hombre, un buen administrador, una buena administradora. Claro que sí. Lo primero que tiene que hacer es reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, como aquel que murió derramando su sangre para salvarle. Y resucitó al tercer día y vendrá por segunda vez. Y esto se lo resumimos en una oración. La oración de fe que le llamamos, la oración para aceptar a Cristo. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesucristo, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso. Aceptó a Cristo, venga la palabra de Dios. Aprendamos de estas historias tan maravillosas que están en la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios siempre nos enseña. Dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe estas verdades para nuestras vidas. Busquemos aplicarla y después predicarla a otros. Cante alabanzas, glorifique al Señor, converse con Él a través de la oración. Y venga a la iglesia. Juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra tan maravillosa. Tu palabra, Señor, que está allí presente en nuestras vidas para enseñarnos, para equiparnos, para prepararnos, para enseñarnos una buena administración. ¿Cómo son los verdaderos hijos de Dios? ¿Cuáles son sus proceder? Gracias, Señor, por ayudarnos, por enseñarnos, Señor. Y gracias por tu palabra. Que tu palabra que va a ser enviada a través de las redes sociales cumpla su propósito para el cual tú la has enviado y regrese con una buena cosecha, que caiga en un terreno que dé fruto al 100%, para gloria a tu nombre y para testimonio del mundo. Y decimos amén en el nombre del Señor Jesucristo.
Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra. Sigamos poniendo en práctica y reenviemos a otros para que otros conozcan estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.